Hola mis queridos alumnos de séptimo grado, bienvenidos a su clase de matemáticas. Este día vamos a realizar la unidad 7, gráfica de faja y circular. Una encuesta es un interrogatorio oral o escrito que se aplica a las personas para recopilar información respecto a un asunto particular. Es decir, es una serie de preguntas que se le hace a una persona. Los datos de una investigación pueden ser cuantitativos, son expresados mediante números. Un ejemplo de ellos puede ser cuando le preguntan en una encuesta cuántos años tiene, usted va a responder con número. O también cuántos hermanos tiene, usted va a responder con números. Por eso le llamamos cuantitativos. Los cualitativos no pueden ser expresados directamente con números. Ejemplo de ello es cuando le preguntan cuál es su color favorito. Usted va a contestar con una cualidad, con una palabra. También otro ejemplo puede ser cuál es su deporte favorito. Usted va a contestar con una palabra. Clasificación u ordenamiento de la información. Recoger datos es el primero, es decir, recopilar la información necesaria para llevar a cabo el estudio estadístico. Número 2, ordenar y tabular los datos, es decir, una vez obtenidos los datos es conveniente ordenarlos. Número 3, analizar los datos, detallar los resultados obtenidos con la información recopilada. Acá tenemos un ejemplo, presentación de la información. Para presentar información generalmente se recurre a tablas o gráficas. Acá nos dan una serie de números y nosotros los vamos a ordenar. En la primera colocamos los números que aquí se encuentran. En este caso van del 1 al 5. Y al lado derecho colocamos cuántas veces se repite el número. Por ejemplo, el 1 se repite 7 veces, el 2 se repite 6 veces y así sucesivamente. Luego vamos a realizar una gráfica de barras. Acá abajo vamos a colocar lo de la primera columna, que son estos datos, los números de libros leídos. Y acá, en el eje de las Y, vamos a colocar lo de la segunda columna, que es el número de alumnos. Y lo representamos así. Luego tenemos la frecuencia absoluta de un dato, es el número de veces que se repite ese dato. La frecuencia absoluta acumulada mayor o igual de un dato es la suma de frecuencias absolutas de los datos posteriores. La frecuencia absoluta acumulada menor o igual que de un dato es la suma de frecuencia absoluta de ese dato con las frecuencias absolutas de los datos anteriores. La frecuencia relativa de un dato es el cociente de la frecuencia absoluta de ese dato entre el total de individuos u observaciones. De esta clase no van a realizar páginas de libro, solo van a copiar la clase. Espero que hayan entendido, que Dios me los bendiga.